Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente estamos aquí para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Espero que sea de bendición para sus vidas y que ustedes puedan compartir también este mensaje para todas las personas. En esta tarde vamos a meditar en la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 24. Puse como título a este mensaje cercanía de la venida de Cristo. Dice allá en el versículo 24, cuando Jesús salió del templo y se acercaban sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos muestran la construcción del templo y Jesús pues se admira de lo que ellos están diciendo, pero Jesús responde y le dice a sus discípulos: un día va a quedar esto derribado, sin una piedra sobre otra piedra. Así que eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Pero de allí se fueron ellos al Monte de los Olivos, que más o menos pues tardaron caminando de 3,5 o 4 kilómetros a pie, más o menos de 45 a 50 minutos. Hoy en día pues ya son como 2,5 kilómetros de 2 a 3 minutos de viaje. Pero ellos estuvieron así meditando, preguntándose qué quiso decir Jesús con esto y cuándo sucedería. Todo ese tiempo, ese espacio de caminata, estuvieron pensando hasta que dice allá en el capítulo 3 del Mateo 24, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, preguntas sobre la segunda venida y preguntas sobre el fin del siglo. Una de las preguntas frecuentes de la humanidad precisamente es acerca de la segunda venida de Cristo. Algunos estudiosos han tratado de responder esas preguntas, algunas sectas, algunos grupos religiosos que no se identifican como iglesias, sino asociaciones civiles, y algunas otras personas que simplemente son estudiosos no religiosos. Hasta se han atrevido a poner fecha, pero lamentablemente han fallado. Sin embargo, sigue existiendo aún en las fallas de sus predicciones. Pero mis hermanos, bien sabemos entonces que Jesús responde de una manera diferente y dice que hay que tomar ciertas consideraciones ante su venida. Dice allí en los versículos siguientes, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Bueno, la primera cosa que Jesús dice que hay que considerar tiene que ver con los mismos creyentes. Sucederán entre los mismos creyentes. Dice que vendrán engañadores. Y estas personas tendrán sus características de usar el nombre de Jesús, diciendo que vienen en el nombre de Jesús, hasta dirán: yo soy el Cristo. Ese es un atrevimiento muy fuerte, porque eso es lo que muchas personas quieren escuchar. Muchas personas están buscando la verdad, muchas personas están buscando
la respuesta, pero estas personas podrían aprovechar esas oportunidades de aquellos que no tienen la respuesta. Obviamente, si usted conoce de la palabra de Dios, seguramente usted tiene la respuesta. Y entonces, otra cosa que nosotros vemos allá, que esto coincide allá en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, quiero que usted lo busque allá en 2 Timoteo 4. Dice el versículo 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así que dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este texto dice que no van a soportar ni van a aguantar la sana doctrina y se alejarán y entonces buscarán escuchar cuentos, mitos y cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Eso será las características de los últimos tiempos. Por eso es importante que nosotros consideremos qué es lo que está pasando en nuestro tiempo para poder entonces entender conforme a la Escritura. La segunda cosa que nos dice aquí es que debemos de considerar, dice en los versículos 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que dice, la siguiente cosa es que habrá guerras y rumores de guerras. Jesús dice entonces que ustedes tendrán que analizar lo que está pasando en su tiempo, en su momento, cuando empiecen las guerras o rumores de guerras. Si usted analiza entonces las circunstancias de nuestro tiempo, si hay guerras, si hay rumores de guerras, si se escucha que de repente una nación y otra nación quieren levantarse en guerra y están allí sostenidos con una pincita que en cualquier momento podría desatarse, bueno, esos son los rumores de guerra. Si esto está sucediendo, entonces, dice Jesús, es que su venida cada día está más cerca. Pero Él nos dice cómo enfrentar esa situación, porque cuando nosotros escuchamos de malas noticias, siempre nos preocupamos y por eso dice ahí en este versículo, mirad que no os turbéis. Dice, turbar es una palabra que indica alterar el ánimo, llegar a confundirse, hasta no llegar a saber ni hacer ni qué decir. Eso es turbar. Pero eso es lo que dice Jesús, no lleguen a esto, no se alteren sus ánimos, no se confundan, porque ustedes saben qué decir y qué hacer en este momento, porque ustedes deben de estar preparados para esos días. Y dice, es necesario que esto acontezca. Pero ¿por qué es necesario, mis hermanos? Puede indicar que es necesario para aquellos que tienen una fe muy vaga, que no tienen una estabilidad, buscan un Dios a su manera, buscan una iglesia a su gusto, buscan un pastor a su agrado, buscan hermanos que le favorezcan. Puede ser esto que lo que Jesús está diciendo, que esto es necesario que acontezca, pero esto todavía no es el fin. Entonces dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cosa que también estamos padeciendo en nuestro tiempo. Dice que habrá pestes, hambres, pestes, obviamente que significan las enfermedades que estamos mirando, y todavía puede venir cosas más difíciles, más complicadas.
y ante esta peste, estas enfermedades, pues puede traer hambre. Entonces, mis hermanos, cuando esto suceda, entonces tenemos los terremotos, y también hemos padecido, hemos escuchado terremotos de diferentes lugares donde no había. Así que nosotros podemos entender que van a venir enfermedades que no habían venido, que no habían existido, y hambres que no habíamos experimentado, y terremotos en lugares donde no había existido. Y esto dice, todo esto será principio de dolores. O sea, todo esto nos va a doler, nos va a preocupar, nos va a traer tristeza y preocupación. Por eso Jesús anticipadamente dice, no se alteren, no se preocupen y no se confundan, porque apenas es el comienzo del fin. Cuando se levante nación contra nación, reino contra reino, eso de que se levanten en contra no precisamente será con armas o bombas atómicas, porque las bombas atómicas ya no es novedad, pero sí pueden haber otras cosas, como pueden ser guerra comercial, económica, guerra cultural, racial, o hasta químicos, ¿no? Entonces todo esto puede suceder. Por eso dice que en el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice allí que habrá pestes o diversas enfermedades, y todavía van a salir más. Hambre, pues todo eso es de la escasez de alimentos, que si ustedes lo ven en este momento, hay algunos lugares donde ya no hay alimento, y eso que apenas está comenzando. Imagínense cómo será si fuera más tiempo. Así que nosotros debemos de estar preparados con esta situación, porque sucede entonces que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Así que dice aquí que la tribulación, aunque siempre ha habido persecución en mis hermanos, en este momento hay muchos creyentes que son perseguidos. Todavía existen también ciudades y pueblos enteros no evangelizados. Y entonces hay problemas, hay dificultades para llevar el evangelio de Dios. Gracias a Dios que nosotros tenemos la oportunidad de compartir el evangelio. Tenemos los medios que todavía está abierto para que nosotros prediquemos y difundamos el evangelio. Pero hay otros lugares que no se permiten, entonces son perseguidos aquellos que predican la palabra de Dios. Y entonces dice el versículo 10 que muchos tropezarán entonces. Entonces todo esto les va a desanimar, o les va a hacer tropezar, y va a decaer su ánimo, y la gente empezará entonces a aborrecerse, porque sucede que cuando en una familia el hijo se convierte, se acerca a Dios, y el padre lo persigue y no quiere que se acerque a Dios, o cuando el padre o cuando la madre se entrega a Cristo, y también pues los hijos los persiguen o no quieren. Eso se refiere entonces, dice el versículo 10, y muchos se aborrecerán. Pero dice el versículo 11, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es una de las cosas importantes que nosotros debemos de analizar. Aquí es cuando los verdaderos cristianos, el verdadero creyente, los verdaderos nacidos en Cristo, los renovados en Cristo, los que realmente creen de todo corazón, son los que van a permanecer, son los que van a perseverar en estos tiempos. Y entonces dice, en tiempos de persecución, donde la fe estará en peligro, donde prohibirán predicar el evangelio, hasta en lugares donde se predica ahora con libertad. Es cuando en un lugar donde, o en un país donde se declara que todos son creyentes, en estos tiempos se distinguirán
los verdaderos creyentes. Así que dice el versículo ahí que algunos serán perseguidos, y entonces ahí es donde se verán quién va a perseguir y quiénes van a ser los perseguidores. Así que la pregunta es importante para ti, reflexionar. ¿Tú eres de los que persiguen a los verdaderos creyentes o tú eres de los que son perseguidos? Y la pregunta siguiente es, ¿y quién crees que irá con Dios? Así que esta es una pregunta muy importante, ¿en dónde te encuentras y con quién te encuentras? Porque entonces, dice, muchos tropezarán cuando vengan los momentos críticos, los momentos difíciles, cuando se exigirá tu fe que salga a flote. Dice, muchos falsos profetas se levantarán. En los últimos años nosotros hemos escuchado que han salido nuevos profetas, nuevos apóstoles. Llevando ya 30 años de creyente, no había escuchado tantos profetas o tantos apóstoles como hasta ahora lo estamos escuchando. Y entonces han surgido nuevos profetas. La pregunta es, lo que dice la Biblia, ¿cuántos de ellos son falsos? ¿Y cuántos de ellos realmente son verdaderos? Es una realidad de que antes de que Jesucristo regrese por segunda vez, surgirán no pocos, sino muchos, dice el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán no a pocos, sino a muchos. Así que nosotros debemos de estar preparados, porque esas personas van a decir que traen un mensaje de Dios, afirmando de que están enviados, siendo enviados por Dios, cuando realmente solo son sus propios pensamientos, olvidando así lo que dice la Biblia, que debemos de escudriñar las Sagradas Escrituras. Por eso yo les invito a que cada uno de ustedes lea su Biblia día con día, aproveche este tiempo y conságrate a Dios cada día para que nadie te engañe. Porque aunque nosotros estamos en una cuarentena o en un distanciamiento social, esto es una oportunidad para que usted pase más tiempo con Dios, ore más, lee más su Biblia, esté más con su familia, disfrute de este momento, porque esto puede ser una oportunidad para que usted se llene, se nutre de la palabra de Dios y usted esté preparado para los tiempos difíciles. Así que ponte entonces a leer, practica más la unidad en tu iglesia cuando tengamos nuevamente la reunión. Acércate a donde se predica la palabra de Dios si tú nunca has asistido. Si no asistes, pues aquí será bienvenido. Es tiempo de buscar más a Dios, a practicar más el amor verdadero. No te pases quejando porque el engañador te puede escuchar y te llevará tan fácil, porque esas personas están buscando quienes no se sienten cómodos en su iglesia, con sus hermanos. Así que cada día está más cerca la venida de Cristo. Pero dice la palabra de Dios ahí en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Conforme se va multiplicando la maldad, entonces se va perdiendo el amor los unos por los otros. Por eso es importante que tú practiques el amor de Dios, el amor verdadero, porque es lo único que nos queda a nosotros de compartir y que nosotros debemos de practicar. Finalmente dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Realmente lo que el texto está diciendo
el que es salvo es el que va a permanecer hasta el final. Es el que va a siempre estar allí luchando por su fe, siendo fiel al Señor en las circunstancias que se encuentren, en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad, en los momentos de los problemas. Siempre va a estar allí con Dios, siempre va a estar confiando en Dios, siempre luchará por la unidad de su iglesia, siempre luchará por estar bien con sus hermanos y con Dios. Y eso es lo que usted tiene que hacer, porque finalmente, mis hermanos, tenemos un solo objetivo que nosotros debemos de hacer. Si tú lo estás haciendo, pues qué bueno, pero si no lo estás haciendo, dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que, mis hermanos, tenemos una tarea todavía muy larga, y eso es lo primero que tienes que preocuparte, es llevar el evangelio a todo el mundo. Y si usted lo está haciendo, pues yo le felicito. Pero si no, entonces eso es lo que usted debe hacer. No se preocupe en otras cosas, preocúpese en llevar el evangelio a todas las personas que necesitan de Cristo. Así que, mis hermanos, pues yo le quería compartir esto y que nosotros estemos preparados en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Es parte de la señal, es parte del acercamiento del Señor Jesucristo, pero nosotros debemos de estar preparados porque también hay engañadores, también hay falsos profetas. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios, porque dice, es necesario que esto acontezca, y ellos quieren engañar a muchos, no a pocos. Espero que tú seas la persona que busque la verdad, que esté en la verdad y que no sea engañado. Fortalece tu fe en estos momentos de oración, de ayuno y de lectura de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que sigan en esta transmisión en estos tiempos, y ojalá que nos veamos aquí pronto. Dios les bendiga.